Con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Esto es Entrevista con Valores. Estamos en este momento dando gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en el hogar de la doctora María Fernanda Cabal, precandidata a la presidencia de la República. Entonces, sin mayor preámbulo, queremos empezar esta entrevista, no sin antes hacer una aclaración. Si bien es cierto, el periódico Valores Cristianos circula básicamente dentro del segmento cristiano, también lo es un periódico que es un medio de comunicación que circula a nivel nacional en todos los estamentos, llámese como un medio comunitario o un medio alternativo. Por ende, esto nos da la libertad para hacer estas diferentes y dar a conocer dentro de todo ese abanico de candidatos los diferentes perfiles. Hoy estaremos con la doctora María Fernanda Cabal. Doctora María Fernanda, bienvenida a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Bueno, bienvenido aquí a nuestro hogar, a nuestro recinto. Muy bien. Nos acompaña para esta entrevista también el conocido y reconocido periodista, escritor, abogado, doctor Jorge Eliezer Castellanos. Muy buenas tardes a toda la audiencia, un placer y un privilegio saludarlos. Ya con esa voz se identifica bastante el trabajo periodístico que tiene y la experiencia. Y también nos acompaña un periodista, economista, cristianos, todos los tres, el doctor Francisco Leal. Buenas tardes, Gonzalo, y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por esta invitación y compartir aquí con la doctora todo su proyecto político, especialmente para todas las personas que están sintonizando a esta hora las redes sociales de Valores Cristianos. Muy bien, muy bien. De esta manera comenzamos esta entrevista dentro de esta actividad con la siguiente pregunta, mi doctora María Fernanda. ¿Cómo es su relación con Dios? Mi relación con Dios es diaria, es permanente. Cada vez que abro mis ojos, le doy las gracias, oro el Padre Nuestro y le pido sabiduría y discernimiento. Intento en ese momento llegar a un contacto a través de la meditación para poder sentir que no solo soy un cuerpo físico, sino que soy espíritu, y cuando siento la conciencia de ser espíritu, tengo una alegría muy grande. Y lo hago todos los días. Me levantan, porque yo digo que alguien me levanta 4:30 de la mañana, y ya es un hábito hacerlo. Son 10 minutos donde siento una necesidad inmensa porque lo he sentido toda mi vida. Yo quiero saber qué más hay después de esta vida. ¿Qué más hay? ¿Cómo es la vida eterna? Entra en un momento de oración. Entro en un momento de oración, pero no es la repetición. Me gusta el Padre Nuestro porque me parece grandioso, pero no me quedo allí. Yo quiero entrar siempre en una comunión, y es a través de la dirección de la oración hacia donde yo la dirija, es que siento que debo hacerlo. Doctora, hace un instante previa a esta conversación, a esta charla, y perdone que la tengamos a ella sosteniendo el micrófono, usted hablaba de que esa comunión era muy directa. O sea, sí. Cuéntenos un poquito cómo es esa percepción que usted tiene de Dios, de comunicación casi directa, sin ningún intervalo, sin ningún obstáculo. A ver, yo creo que todos los seres humanos somos hijos de Dios, a pesar de las diferencias, a pesar de la disputa que hay en este mundo físico del bien y el mal. Todo es aprendizaje, a veces aprender con dolor, pero lo que es cierto es que nuestra esencia, nuestro hálito de vida es el espíritu que se conecta allá arriba a Él. No me gusta que me impidan llegar directamente a Él. No me gustan las intermediaciones, pero yo respeto las religiones y respeto la religiosidad porque por distintos caminos se llega a Dios. Yo no puedo señalar que usted lo está haciendo mal o usted está pecando por algo. Dentro de todo esto hay una inmensa ignorancia porque el ser humano pues prácticamente nace, como uno dice, desnudo, recibe la información de su familia, de su entorno, y muchas veces está lleno de prejuicios y de miedos. Y eso es lo que hay que derribar, porque la relación con Dios puede ser íntima y permanente, no necesariamente a través de alguien más, aunque hay gente que lo necesite. Muchos necesitan ir a donde su sacerdote, otros donde su pastor. A mí me gusta
que me enseñen, porque saben más que uno de la Biblia. Uno lee la Biblia y le quedan muchos interrogantes. Por eso es bueno conocer o tener el experto que te va llevando por ese camino del conocimiento que trae la Biblia. Muy bien, doctora. Continuamos aquí con el doctor Jorge Castellanos. Sea lo primero preguntarle ya en el tema político, ¿cuál considera usted que es el problema más grande que tiene el país y qué acciones como gobernante haría para combatirlo? El problema más grave que tiene Colombia es la ausencia de justicia, porque los estados se construyen sobre dos pilares fundamentales. Cuando el conjunto de la sociedad, o sea, los individuos que además somos gregarios, nos gusta vivir juntos, nos gusta la familia, por más de que traten de destruirla, no van a poder. Ese es el pilar. Y además los hijos se merecen un papá y una mamá. También hay que generar aquí conciencia sobre los efectos de cuando una persona tiene una relación sexual y pues no es consciente qué puede pasar después. Entonces, una nación debe basarse en unas instituciones que tienen que garantizarte la seguridad de tu vida a través de la fuerza pública y la justicia, porque la justicia es la que finalmente está dirimiendo ese conjunto de valores y principios que uno defiende y esa línea entre el bien y el mal, entre el deber ser de las cosas. La naturaleza de la ley debe ir en consonancia con el bien y la naturaleza de Dios. Cuando se aparta es cuando ya viene la razón a inventarse un montón de explicaciones que no tienen ni siquiera sensatez, que es cuando uno ya empieza a gobernar sin Dios, empieza a equivocarse y a crear una cantidad de ficciones y de ansiedades en un público especialmente joven que termina realmente confundido. Bueno, mi doctora, para llegar a esta entrevista lo realizamos a través de una serie de pastores que han venido uniéndose a su campaña y nos invitaron para hacer esta entrevista y fue como llegamos a este lugar. ¿Cómo es su relación con el cuerpo, digamos, con los cristianos en este momento? Siempre ha sido extraordinaria, sobre todo porque yo conocí hace muchos años una pastora que me cambió la vida, porque además me enseñó a tener todavía una relación mucho más cercana a Dios a través de la oración y esa pasión de ella por Dios a pesar de las adversidades de su vida. Es una pastora de una iglesia muy chiquitica en el barrio Camelia y teníamos los martes y los jueves, por ejemplo, nos gustaba ir, incluso iban amigos católicos y gente del gobierno, o sea, nos congregábamos a las 5 de la mañana, los martes y los jueves, y era una oración de 1 hora de pie, pero parecían 10 minutos. Eso es una fantasía. Iba también un sacerdote católico a la oración donde la pastora. También se congregaban judíos mesiánicos. Entonces era curioso porque en vez de dividir, tenemos que entender que Dios es el mismo y la Biblia es el camino. Y esos que lo acercaron a usted a mí, lo acercaron porque me regalaron un libro hace 5 años que también me marcó mi vida, que es el de este hindú Mawaldi. El libro cuando él tiene, el hindú que él revela que su vida habiendo sido, él intervenía en comunidades muy pobres, pero él decía, Dios mío, ¿por qué aquí en la India vale más una cabra que un niño? Y empieza a cuestionarse muchas cosas y él se convierte al cristianismo y tiene el libro el libro es, el título exacto es, espérate que ahora me acuerdo, el libro que reveló el mundo, el libro que le dio sentido al mundo. Bueno, ese libro me lo devoré. Te va mostrando cómo toda la ciencia, el desarrollo científico y la innovación nace de las abadías donde se concentraban los sacerdotes en su momento. Pero además te enseña cómo la Biblia era prohibida traducirla y solamente la exportación a través del comercio ilegal, el contrabando de Biblias y el pueblo ávido porque además no leían latín, había que traducirlo, entonces viene el tema de cómo lo traducíamos, pero todo escondido. Entonces están Witt y varios de los que promovieron, la Reforma, que fue espectacular cuando el tema de Lutero y Calvino, pero hay más gente jugando allí.
y la Biblia solamente para unos cuantos y el resto cercenados del conocimiento, totalmente ausente. Entonces el libro te va narrando todo eso, pero te va diciendo cómo se concentraba el conocimiento y cómo empezó la pelea para que la palabra de Dios le llegara al pueblo, que finalmente era la intención de Dios. Ese que me regaló, el libro que transformó el mundo, de Mawaldi. Bueno, años después, hace como 2 años y medio, conocí a Mawaldi, me dio una clase en privado. Mire que uno pide y se te dará. Pide y se te dará. Llama y se te abrirá. O sea, es cierto, es cierto. Y uno tiene que postular, decretar, y eso llega. Entonces llegó y yo le dije, yo lo he admirado a usted porque personas como él son transformadores de vida. Él lucha porque la Biblia vuelva a las escuelas, que las sacaron de las escuelas. Entonces viene todo un humanismo que no es por respeto al ser humano, es solamente por contradecir principios y valores y volver como alejarnos de Dios cuando finalmente la vida pasa muy rápido y nosotros somos espíritu. Voy a ayudarle con el micrófono, doctor. Bueno, los oyentes o los televidentes, los internautas, las personas que están a través de las redes sociales, pues hay cristianos también, católicos. Se preguntan, bueno, estábamos hablando del Estado, luego del tema de Dios, pero si uno se pone, involucra todo, ¿no? Dios es justicia también, Dios nos enseña a gobernar. ¿Cuál es esa percepción de la doctora Cabal de ese Estado que se requiere en el país para sacar al país adelante de esta crisis? El Estado, dentro de, digamos, siguiendo la lógica que nos estaba comentando hace un instante, de la justicia, de cómo aplicar esa justicia, pero la justicia no solamente hablando de normatividad, sino también del tema social, especialmente en un país que está, digamos, dividido, polarizado, etcétera. Yo entendí cuando empecé a trasegar por ese conocimiento bíblico y empecé a conocerlo con distintos profesores, incluso profesores que venían de países comunistas y se dieron cuenta de cómo el comunismo, el afán es desaparecer a Dios para que el ser humano se quede completamente solo y vulnerable. Cuando usted ya no tiene fe, y uno dice, bueno, ¿cómo voy a vivir sin fe? El gobierno de Dios, como yo lo entiendo, es el gobierno de los mejores, no en un sentido de vanidades, en un sentido de que si usted tiene la forma de escoger a lo mejor de la sociedad, usted de entrada va a generar confianza. Y este país tiene que recuperar la confianza y la buena fe que se perdió. Escoger a los mejores es el mejor ministro de Agricultura para esa cartera, el mejor con el conocimiento, pero el mejor también con sentido de responsabilidad por un país, por ejemplo Colombia, que es agrícola, que tiene ventajas comparativas, que podemos salir adelante. El mejor ministro de Justicia para que entienda que este país no aguanta más, porque la justicia no es solamente los grandes casos de corrupción que uno ve en medios. La justicia es la del vecindario, la del vecino que se robó el terreno de al lado y el otro señor no tiene cómo defenderse o se va a caer el techo del apartamento de arriba, usted que es abogado, y son cosas que parecen pequeñas pero son la vida de una persona. O el viejito que los hijos lo quieren sacar de la casa porque quieren vender la casa, ese día por día que cuando van y buscan una fiscalía, un juez no está ausente. Esa justicia que debería ser del día a día y deberíamos tener más amigables componedores, yo creo en esa intermediación. La justicia debe ir acompañada de lo que es la convivencia sana. El gobierno de Dios es el gobierno elegido por el pueblo, porque yo sé que Dios en su inmensa misericordia nos lo permitió y Dios abomina las monarquías, las dictaduras, porque eso no es, porque somos libres, porque el espíritu es libre. Por eso la única fórmula de las doctrinas colectivistas, comunistas, fachos, nazis, es atrapando el cuerpo en una cárcel o simplemente quitándote la vida, porque el espíritu no lo pueden dominar. Cierto, muy bien.
Doctora, un aspecto importante, ya entrando en materia de su gobierno, ¿cómo manejaría las relaciones exteriores de Colombia, especialmente con países como Cuba, como el Ecuador, con Perú, Venezuela y Argentina? Cuba lleva, la revolución fue en el 58, creo, 59. ¿Cuántos años exportando odio, violencia, llenando de sangre el pueblo colombiano y los pueblos vecinos? Cuba tiene todas sus pretensiones y su conocimiento apartado de Dios. Ellos, el fetichismo, la ritualidad, la santería es en la que afincan su poder, que termina siendo un poder efímero frente al poder de Dios, pero que no hemos entendido nosotros que el conocimiento está en la Biblia, no en esos escenarios. Yo rompería relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque no es explicable que hayamos tolerado todo el adoctrinamiento y además el entrenamiento del M-19 de los años 70. FARC y M-19 se entrenaron allá para venir a asesinar aquí. Se estima también, acuérdense, en la época de Jorge Eliezer Gaitán, que Fidel estaba aquí en la conferencia panamericana y se dice que participó porque ellos siempre necesitan un detonante para el levantamiento social, una excusa para la rabia social. Siempre usan ese motivo, pero siempre son una minoría que termina con su maldad y su propaganda atrapando a los incautos, y los incautos no se dan cuenta que los están llevando al despeñadero como pasó en Venezuela. ¿Por qué la Embajada de Cuba tiene tantos funcionarios? ¿Por qué no sabemos qué hacen 1.600 cubanos que entraron a Colombia? Lo que hicieron con los médicos cubanos de tenerlos, lo que se llama el ejército de batas blancas, prácticamente una trata de personas que ya fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es insensato. Aquí querían traer el alcalde de Cali, el comunista de Cali, el de Medellín, médicos cubanos que fueron los que hicieron la avanzada durante la revolución o revolución, porque se robaron todo de Hugo Chávez, acuérdense, fueron la avanzada lo que hicieron con los médicos. Entonces yo con Cuba no quiero nada, quiero que estén lejos. Venezuela, seguir rechazando el sistema torturador de Maduro, que es un criminal de lesa humanidad. Con Venezuela ponerle coto a toda esta criminalidad que nos ha llegado desbordada, porque en la frontera no saben quién entra. Puede entrar el del colectivo chavista que lo sacó Iris Varela de la cárcel, nos está pasando de los Marielitos, cuando Fidel le mandó todos los presos y los criminales a los gringos, y el pobre colombiano y venezolano bueno, porque uno tiene que ser en eso consciente de que el venezolano, ¿por qué se va a ir uno de su país? O sea, el venezolano bueno hay que protegerlo, hay que ayudarle a conseguir trabajo, pero el malo, para afuera, se va. Sí, yo creo que sí hay que tener una política de mano dura, porque el colombiano y el venezolano bueno terminaron desprotegidos completamente. Porque no hay justicia, porque los jueces de garantías le garantizan los derechos al delincuente y no a la víctima. No, mejor dicho, escuchar a la doctora María Fernanda, se necesita, como se dice, pantalones para decir estas declaraciones, establecer estas declaraciones. Hay una, a propósito, que me llamó mucho la atención, mi doctora María Fernanda, y es la expresión, la élite revolucionaria. ¿Qué es eso? ¿A qué denomina la élite revolucionaria? Es que el comunismo no se lo inventaron los pobres. El comunismo se lo inventaron los ricos vagos. El rico vago es el que no ha hecho ningún esfuerzo por tener lo que tiene. Y uno lo ve, por ejemplo, un Fidel Castro era hijo de terrateniente gallego, español. Fidel era totalmente racista, como lo era el Che Guevara, que detestaba a la gente de raza negra y a los homosexuales. Y aquí la propaganda terminó con el mito del Che en las camisetas de los muchachitos, incluso de los que hacen propaganda de los colectivos de homosexuales. El Che tenía campos de concentración contra homosexuales, está escrito. En Moscú también el régimen comunista perseguía homosexuales para matarlos. Entonces uno dice, ¿hasta dónde esta gente con su propaganda enceguece la razón? Sencillamente es eso, el colectivismo es construido por ricos que no han hecho su dinero, sino a costillas de hacer mal las cosas,
a costillas de haber heredado y no hacer nada lo que se les da la gana, porque el que heredó, pues, si no ha hecho esfuerzo por preservar, por lo general la tercera generación arruina. Entonces, la herencia. Ahí cabe la expresión ¿trabajen vagos? Bueno, pero es que esta es distinta, porque la élite accede a todo. La élite accede a amigos ricos, a los viajes, a la cultura, a lo máximo si quisiera, porque tiene el acceso a través del dinero. Pero su ambición y su codicia hace que no quiera que hayan 1 millón de ricos generando riqueza, sino 4, porque es envidioso, a pesar de ser élite. Y entonces decide acompañar la revolución instrumentalizando a un pueblo pobre que necesita expectativas de vida, esperanzas para salir adelante, mejoramiento de calidad de vida. Entonces lo confunde con toda una propaganda mentirosa de que le va a resolver su vida. Nunca el Estado te ha resuelto tus problemas, ni te los va a resolver jamás. Al contrario, el Estado que nos garantiza la libertad es el Estado pequeño, el Estado grande no. Porque además ahí vienen todas las trabas y las mafias. Detrás de cada regla, de cada norma que a usted le impide ser libre empresario, hay un interés. Y ese interés es de un empresario prebendario, como lo llama Javier Milei, o un empresaurio, que no es empresario, sino que entendió cómo defraudar al Estado con sus amigos políticos. La élite revolucionaria, yo identifico a la familia Santos, a Juan Manuel y su hermano Enrique como pura élite revolucionaria. Los ricos acomodados con la información del Estado, que tienen derecho a todo y que no les importa lo que pase con Colombia. Tal cual, y así hay muchos. Si quiere, vámonos a Lenin. Lenin era pequeña burguesía, riquito, acuérdese. Financiaban a otros y convencieron a los incautos con rabia de que esta era la solución. O instrumentalizan esos ricos a personajes como Chávez. O usan a personajes como el Sombrerón de Perú. Porque el comunista vive de mitos y leyendas. Porque si usted va a la realidad, son más de 100 millones de muertos lo que han dejado alrededor de la historia de la humanidad. Gracias, doctora. Bueno, digamos que usted no cree en ningún santo. A ver, me ha costado mucho el tema entre el conocimiento católico y el conocimiento cristiano, la aproximación a Dios. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy cercanos a lo que son San Benito y la protección, porque uno dice, tienes que protegerte contra o poner una contra. El católico es consciente de que se necesita una protección contra el mal, contra la maldad. Hay otros, bueno, el católico usa las cruces, ustedes no usan cruces ni usan simbología. Ahí hay una disputa entre un conocimiento y otro que dice, esto no tiene nada de malo, esto es adoración, y los cristianos que dicen, no, eso es idolatría, y eso está condenado por Dios. Pero hay otros santos que dirigen medios de comunicación. San Francisco de Asís. Pero mira que mi abuela era muy devota, mi abuela era muy devota de San Francisco de Asís, pero era una devoción más por la vida de él, que habiendo sido un hombre rico, acuérdense que él era hijo de un mercader muy rico en Italia, se despojó de todo y se dedicó a ayudar a los pobres. San Pedro Claver, pero es que más de ponerle el título de santo es su vida la que hay que exaltar. O sea, Claver con los esclavos en plena tragedia de la esclavitud en América. Entonces yo veo que hay una necesidad de dar una exaltación superior dentro del ser humano para decir, este es mi guía, en este yo confío. Y hay quienes dicen, no, pero no necesita, o sea, querelo, pero está Dios, ¿no es cierto? Las FARC tiene su santo. Y la doctora, ¿cuál es su santo? Es que las FARC tiene su santo. Pero ¿cuál es mi santo? No sé. Bueno, doctor, entremos un poquito en la política, digamos que lo que digamos el motivo para ilustrar a todas las personas que están sintonizándonos en este momento. ¿Cuál es, digamos, como salió la encuesta de semana donde sale, digamos, un abanico de candidatos y
pero está bien rankeada frente a los demás, digamos, candidatos que ya tienen un recorrido en esta campaña electoral, no solamente de ahora, sino desde mucho antes. ¿Cuál cree usted que es la ventaja que la ha llevado, digamos, bueno, además del tema mediático, ¿no? Porque también hay que destacarle que la doctora es muy mediática en los diferentes medios de comunicación. Pero ¿qué la ha caracterizado, qué la ha llevado a intercalarse, digamos, dentro de este abanico, superando a exalcaldes, a Peñalosa, a Federico Gutiérrez, inclusive al mismo Oscar Iván Zuluaga? Sí, yo digo que yo no he sido elegida popularmente en cargo uninominal, no he sido alcalde, no he sido gobernadora, no he sido precandidata, no he sido candidata a estos escenarios de uninominalidad. No tengo carrera política, de pronto es hasta mejor que no le digan a uno, sí, atrás usted hizo un contrato, ¿no? No, yo entré muy reciente a la política. Yo fui servidora pública, funcionaria pública, empresaria, emprendedora. Yo he hecho todo ese recorrido. Yo sé lo difícil que es generar riqueza en este país, lo difícil que es hacer empresa, y eso hay que acabar, esos decretos, esa norma, hay que tumbar las leyes malas. Ese es mi propósito de la mano del sector real de la economía. Yo creo que el valor civil es lo que me ha caracterizado, porque no puedo quedarme callada para denunciar. A ver, yo no puedo callar frente a una evidente injusticia. Yo no puedo callar frente a la maldad y la irracionalidad de compañeros míos en el Congreso. No soporto la mentira. Y cuando yo actúo es en contravía de oportunismos, de máscaras. Yo no vivo de la política, entonces yo estoy despojada de esas cargas que tienen otros, de que en un escenario hablan con una máscara, van al otro y hablan con otra. Siempre soy la misma. La fuerza me la da el valor civil y la coherencia. Nunca me vas a ver mudando de piel como las serpientes, ni brincando de un partido a otro, porque yo tengo un norte. Y yo sé, por ejemplo, en los debates con la izquierda, cuando dicen, es que ustedes son anacrónicos. Los principios y valores nunca pasan de moda, así de sencillo. Y la vida tiene un valor que no cambia en el tiempo. Por más que se crean humanistas y se ganen el premio Nobel. No, señor. No, señor. Además, la vida termina siendo muy efímera y la mente racional es tan limitada en un universo infinito que somos tan arrogantes que tenemos la pretensión de cuestionarnos a Dios. Entonces, eso lo tengo yo absolutamente claro. Ahí seguiremos batiendo récords en un país que parece que a la gente le gustara que le dieran mentiras. No, es que es muy radical. No, yo solo digo la verdad con contundencia, sin miramientos, sin acomodamientos. Eso cuesta, ¿no? Porque cuesta crucifixiones. Ya la piel se le vuelve a uno un poquito como de cocodrilo. Curtido. De todos los ataques, hasta que la gente se conecta y entiende. Todos los días pido sabiduría y discernimiento. Muy bien, muy Todos bien. los días. Muy bien, doctora, y para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos, estamos en Entrevista con Valores con la doctora María Fernanda Cabal. Creo que estamos llegando a más de 500 personas, teniendo en cuenta que estamos haciendo esta transmisión tanto por el Facebook Live del periódico Valores Cristianos Bogotá, lo mismo por Instagram de Valores Cristianos. Queremos invitar a la audiencia. Lastimosamente el tiempo no nos da, pero sí queremos seleccionar unas 2 o 3 preguntas, Juan David, para que estemos pendientes para preguntas para la doctora María Fernanda. Continúa el doctor Jorge Eliezer Castellanos. Doctora María Fernanda, usted ha puesto los puntos sobre las IES en materia agropecuaria. Ha dicho que nombraría el mejor ministro para la cartera que es necesaria, reivindicar el campo, hacerlo rentable, mejorar la asistencia técnica, un crédito barato y para constituir a los campesinos como empresarios rurales. ¿Cuáles son las políticas y cuáles serían las acciones que usted le diría a ese ministro que las desarrolle en su gobierno? La revolución de las vías terciarias. Eso lo pide a gritos. Todos los gremios del sector rural, todos. O sea, usted si no tiene conectividad, no tiene movilidad, no tiene economía. Una gran inversión en... Pero además se puede, porque la fórmula está hecha. Yo le apuesto a los alcaldes una reforma virtuosa
que es que por cada peso que el alcalde ponga del predial, la nación pone 5 del sistema general de regalías y se logra. La suma puede ser de casi 3 billones de pesos año. Se puede hacer. Yo invito a los alcaldes que los primeros que se sumen en esta fila, o sea, el que primero llega, primero tiene. 1 a 5, está revisada la cifra, se puede. Además, los gremios de la producción tienen identificadas las vías terciarias. Lo puede empezar a hacer este gobierno ya con una gran gerencia ejecutiva. Si lo comienza ya sabe qué pasa, que en 4 meses empezamos a tener empleo rural y juvenil, porque las obras civiles son las que mayor empleo demandan. Y en 1 año, año y medio, este país empieza a cambiar, y en 4 años es otro. Nos volvemos inmensamente competitivos, que lo somos por nuestra naturaleza tropical, pero ahí vamos moviéndonos a inmensamente, no, nuestras ventajas son comparativas, porque vivimos en el trópico. Aquí no hay estaciones, producimos todo el tiempo. Nos movemos a ventajas competitivas, porque la vía te lleva a vos a otra dimensión. Acuérdese que este país decidió desarrollarse hacia adentro, increíble, ¿no? Desechando los puertos del Pacífico y del Caribe, cuando la historia universal es el desarrollo comercial con las ciudades puerto. Entonces, empezaría por la revolución de las vías terciarias. Segundo, el acceso al crédito. Eso no se puede seguir. El sector agropecuario, que es uno de los que más aporta al PIB, hoy solo accede 2.6% a crédito. O sea, el 90% de los productores agropecuarios no acceden a crédito. Eso es insostenible. Por el costo. Por el nivel de riesgo, entonces el banco te sube el interés por el nivel de riesgo que estiman que es del 20%. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un monopolio en el sector financiero. El mundo está lleno de dinero y el mundo necesita comida. Y Colombia es uno de los 7 países tropicales identificados por la FAO para darle comida al mundo. Enderecemos esto, que esto sí se puede. Muy bien, doctora. Le vamos a solicitar a la doctora un poco más concreta la respuesta, porque el tiempo se nos está pasando y tenemos bastantes preguntas. Ya tenemos preguntas de nuestra audiencia. Tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Doctora María Fernanda Cabal, la verdad son varias, pero pues tomé estas 2 mientras siguen escribiendo. Todavía nos quedan 10 minutos, 7 minutos de entrevista. Diego Cabrera pregunta, ¿qué hacer con la JEP? Y Alex Valderrama, en caso tal de que gane, ¿aprobaría usted el aborto? Mira, la JEP es el único tribunal del mundo diseñado por los victimarios. Es una vergüenza. Lo que pasa es que yo no puedo cambiar hoy lo de atrás, o sea, que uno diga, volvamos atrás como el cauce del río. Lo que hay es que corregir lo hecho. Yo le voy a pedir la renuncia a todos los magistrados que hayan sido activistas de ONGs marxistas que llevaron a juicio muchas veces con mentiras a miembros de la fuerza pública. Y si no, hay que cambiarlos, así sea a través de un plebiscito. Porque lo mínimo que merece un ciudadano de un Estado de Derecho liberal es un juez justo e imparcial. Es el principio de imparcialidad del juez. Aquí no lo hay. El aborto, bueno, pero ¿hasta dónde, digo yo, uno termina sacrificando la vida por un interés particular? Si nosotros somos adultos, tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo y lo que hagamos con él va a tener una consecuencia. ¿Por qué no educar más en el efecto que produce una relación sexual? ¿Por qué no educar más que ahora convertir el aborto en activismo político? A mí me parece degradante que una mujer sea las primeras. Un poco de mujeres que parecen dementes y cogen unos bebés de juguete. ¿Qué es eso? O sea, si usted no quiere tener un hijo, vaya a un médico y líguese y no tenga bebés, porque seguramente creo que ningún bebé querrá nacer de una mamá que promueva eso. Evite. No quiere, no tenga. Pero la promoción del aborto como activismo parece que es la degradación del ser humano. Y esos mismos son los que defienden a los animales por encima de los bebés. No promovería. Se define como provida. Yo soy provida, pero no soy activista. Correcto. No soy activista porque hay temas que polarizan tanto cuando el Estado se mete. Mire, la mejor lección, y se lo voy a confesar porque yo no digo mentiras, la mejor lección de mi vida
antes de tener hijos uno es mucho más liberal en su pensamiento, ¿no? A uno le parece la vida como más bacaneada y más fácil. Ya después de que tiene los hijos, No corre riesgos. cambia A completamente. propósito, ¿cuántos Juan Pablo hijos? Montoya no 4. corre riesgos ya. 4 Ah, no, hijos. claro. O sea, ya uno piensa muy diferente. Y en la Fundación de Fedegan nosotros tenemos todo un plan de donaciones con instituciones muy pobres. Eso está hace muchos años, yo creé la fundación. Y llegamos a una institución en Valledupar con unas mujeres con sus bebés y la señora me decía, todas iban a abortar. Llegaron aquí, les garanticé que les daba de comer porque la familia las echa. Entonces imagínese esa mamá que no tiene dónde comer. Todas con su bebé iban y ayudaban a servir, se ganaban cualquier estipendio pequeño, pero que sabían que podían tener su bebé. Usted no se imagina el amor de esas mamás con eso. Eso me transformó, o sea, una lección de vida que no había tenido hijos yo todavía, ¿no? Sí, No los había tenido. Wow, es que el amor transforma todo, Muy bien. para bien. Muy bien, doctora. Doctora, simplemente como para que nuestros seguidores en las redes sociales, ¿por qué deben votar por usted en caso de que salga elegida como candidata del Centro Democrático? ¿Por qué la gente debe votar por María Fernanda Cabal? Primero, por el compromiso y el amor por Colombia. Yo no tengo agenda oculta, yo no tengo vanidades personales. Para mí la política ha sido toda una experiencia de servicio, que lo he hecho toda mi vida, pero también ha sido perder mi libertad individual, terminar siendo criticada por lo que no soy. Cuando yo leo, yo digo, Dios mío, pero yo no soy esto. Pero tampoco uso todo lo que he hecho yo por la gente como propaganda, porque uno tiene que respetar la dignidad de las personas. Votar por mí les garantiza a ustedes coherencia, que significa confianza, valor civil, porque vamos a enfrentar los enemigos que haya que enfrentar, fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, porque sin Dios no hay vida, porque vamos a recuperar la confianza. Hay que perdonar, sí hay que perdonar, pero tampoco que nos saque provecho el enemigo como han hecho hasta hoy. Yo sé generar riqueza, sé que hay que tumbar para que este país sea próspero. El mejor capital que tiene Colombia es el capital humano. A las 4 de la mañana sale la gente a trabajar. Esa gente merece mejor calidad de vida, merece un crédito, merece que la cuiden. Para eso estoy yo y es mi propuesta. Como les digo, he sido empresaria, me he quebrado, no hay mejor doctorado que una quiebra. Sé que hay que quitar y cercenar del Estado, no más Estado gigante que va en contra de mí como individuo, de mi libertad, que al final de cuentas la libertad viene de Dios. ¿Qué va a hacer con el doctor Laforí si llega a ser elegido? Pues a él no le gusta que le digan primer damo. Qué bien, qué bien. Doctora, uno de los problemas que tiene el país grande es el narcotráfico. La vida floreció gracias a ese cuarto de hora que dicen los colombianos que es rápido y que ese enriquecimiento va a ser no edificando piso por piso, sino de una vez pasan del sótano al penthouse. ¿Qué hacer para eliminar ese flagelo que ataca tanto la vida colombiana? Es la autoridad. Usted es abogado. Las leyes están escritas, los códigos. Parece que no se aplicaran. Parece que llegamos a un punto donde las cortes interpretan la norma como se les da la gana. Lo que llaman en el mundo, ¿no? El nuevo derecho. No, pues si el derecho progre y el derecho mamerto. No, el mundo al revés. A los gringos les pasa lo mismo. Los gringos lo llaman la constitución viviente. Y llegaron con el tema del aborto a no tener límite de semanas. Entonces la señorita tiene depresión y le hacen el aborto como aquí a los 8 meses. Depresión la que le debería dar por esa decisión. Entonces hay que enfrentar estas tendencias progres porque van en contravía de la vida normal, la normalidad. Eso es anormal, por ahí no es. Ahora, no es que uno sea dogmático, no, es sentido común. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a movernos, a entender que hay un fenómeno que ha trasegado por nuestra vida, una variable que ha cruzado nuestra historia, que es el narcotráfico.
Hay que atacarlo con firmeza y con vehemencia y no con una sentencia de la Corte que nos dice que hay que pedirle permiso a unas minorías que están delinquiendo cuando la mayoría está en riesgo. El narcotráfico trae millones y con los millones viene la desgracia. Muéstreme usted el primer pueblo que viva beneficiado y en prosperidad con el narcotráfico. Llega la prostitución, llega la inflación, una Coca-Cola vale 15.000 pesos, la familia campesina se destruye, llegan las enfermedades venéreas, llega el VIH, SIDA. Yo he visto médicos que me dicen, llegaron campesinos con SIDA. Doctora, claro, trae toda la maldad conjugada y el campesino termina esclavo del cartel o desplazado por el cartel o asesinado por el cartel. A combatirlo de frente, pero démosle opciones de vida también al colombiano. Desatemos este país de esta cantidad de mafias que pueden no ser de narcotráfico, pero que se apoderan de los recursos públicos. No, estos 40 minutos pasaron volando, prácticamente no se sintieron y quedamos todavía con muchas preguntas en el tintero. En 2 palabras, siguientes personajes. Gustavo Petro. Uf. Para mí él encarna la maldad. Claudia López. Bipolar. El presidente Duque. Ay, un poquito tibio. Me parece que tuvo muy buenas intenciones, sin experiencia, y este país necesita experiencia. Inexperiencia. Inexperiencia. Por último, ¿cuál es su mensaje al segmento cristiano? ¿Qué espera usted de los cristianos y qué pueden esperar los cristianos de su merced? Que además, que la alegría que tengo yo en mi vida es que cada vez más haya más pueblo creyente. Cada vez más. Que ninguna doctrina comunista, ni socialista, ni fascista nos va a quitar a Dios. Jamás. Porque es con Él con lo que trasegamos en esta vida. Nuevamente repito, sin fe no hay vida. Yo adoro el pueblo cristiano, me gusta que me inviten, me gusta ir a orar y siempre les conté a ustedes que yo llego a cualquier reunión y me los encuentro porque me los ponen a la derecha, a la izquierda y me toca seguir leyendo el Éxodo porque todos los cristianos que he conocido los últimos 4 años, desde pastores de alta jerarquía hasta pastores de más humildes, el Éxodo, doctora, su misión es el Éxodo, es la liberación de este pueblo, de todas esas ideologías perversas, pervertidas, mentirosas, del narcotráfico. Podemos vivir libres, la liberación de todo este hostigamiento que es la corrupción, que al final, ¿saben qué es? Codicia. La codicia resume todo. ¿Qué le diría al Partido Colombia Justa Libre, su directiva? Yo quiero mucho a John Milton, tenemos mucha sintonía. Me fascina sobre todo los resultados que tuvieron y el orden y la disciplina para defender esos votos. ¡Qué maravilla! Siempre. Bueno, lo hicieron ustedes, pero él mira muy disciplinado también con el tema de las mesas electorales. Ojo con esta campaña, a Perú se lo robaron en las mesas. Todos tenemos que unirnos, incluso con partidos afines, a cuidar hasta la última mesa y a tener los abogados listos porque no nos podemos dejar robar la libertad. Muy bien, mi doctora. Esto es Entrevista con Valores. El periódico Valores Cristianos es un medio de comunicación que circula a nivel nacional. En lo poco o nada, ¿cómo le parece, cómo ve este medio de comunicación cristiano? Acuérdense que la comunicación finalmente es lo que mantiene esa relación con el creyente, con el feligrés. Esto es extraordinario, pero lo tienen que tener en redes también. Estamos en redes. En ambas. Aquí estamos en este momento tu jefe de prensa lo acaba de ver, estamos haciendo tendencia en Facebook con esta entrevista. Maravilloso. Y esto hay que multiplicarlo, porque Dios no vamos a permitir que nadie lo arranque de nuestras vidas. Bueno, entonces acuérdate de nosotros cuando estés en el paraíso. Su despedida, doctor Jorge Eliezer.
Bueno, un placer y un privilegio saludar a la doctora María Fernanda Cabal, a todo el equipo que la acompaña de prensa y asesores financieros y a todo el personal que está atrás de ella. Un saludo también de los generales de la República que están con ustedes, y tanto del Colegio de Generales como del Cuerpo de Generales y de Almirantes. Y también nuestro cariño para todos los telespectadores que estuvieron con nosotros. Gonzalo, muchas gracias y siempre será un placer poderlo acompañar en este tipo de entrevistas. No, para mí es el privilegio, doctor Jorge Eliezer. También un saludo especial a la pastora Luzmari Bustos, quien le hace una invitación especial. Quiero hacerla pública y el compromiso aquí público para una invitación a orar allí frente al Congreso de la República, en el Salón Alejandría. Se reúne un grupo de cristianos. Ellos regularmente están los jueves. ¿Aceptaría esta invitación? Claro que sí, por supuesto. Además, mis papás son católicos, mi hermana es cristiana, muy activa. Entonces, es la misma Biblia, es el mismo Dios. Amén, amén. Ya tiene Luzmari su compromiso. Y su despedida y saludo, doctor Francisco Leal. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Gonzalo, muchas gracias a la doctora Cabal por habernos abierto las puertas de su casa para compartir con ella su visión de país, y los invitamos a todos ustedes para que reproduzcan, le den me gustan ahí en Facebook y reproduzcan, digamos, sigan apoyando este medio de comunicación como es Valores Cristianos, que ya lleva 20 años de llevar periodismo de la comunidad cristiana, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional, porque ha estado presente en diferentes eventos cristianos en la comunidad. Entonces la invitación es a que reproduzcan, a que le den me gusta y sigan apoyando a Gonzalo y a toda la comunidad cristiana que se desempeña en el periodismo, que no es fácil en estos momentos donde el periodismo está perdiendo credibilidad. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de Entrevista con Valores, no obstante, invitarlos para una próxima entrevista con Valores. Dios les bendiga.